Amén, gloria al Señor. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar aquí reunidos para aprender más de su santa palabra y también con un grupo maravilloso de hermanos en Cristo Jesús. Quien les habla, la hermana Silvia desde Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es el problema del desánimo. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarle que tenemos canal de Telegram y canal de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin, una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestro link de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información. Le pedimos que por favor se suscriban y compartan los estudios bíblicos de sana doctrina para que también puedan ser de mucha bendición para otras vidas. También nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en Facebook a nombre de los Atalayas y un canal de YouTube a nombre de Estuardo Revolorio. Amén. También le pedimos que se suscriban a sus páginas y también lo apoyemos en su ministerio. Amén. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Buenas noches, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar congregados en su nombre, ¿verdad? Y de ver la maravillosa cosecha que el Señor ha estado trayendo al ministerio, ¿verdad? Ahí sí que no estamos buscando cantidad, sino que la calidad, ¿verdad? Y Dios mismo es el que está trayendo a los hermanos a este ministerio maravilloso, ¿verdad? Damos gracias a Dios por la vida de nuestro hermano que pues entró al reino del Señor. Ahí damos gloria y alabanza a nuestro Padre Celestial. Y justamente pues el mensaje es para cada uno de nosotros en cuanto al desánimo, ¿verdad? Porque el desánimo siempre va a aparecer en nuestras vidas y si apareció en la vida de hombres de Dios en las Escrituras, cuanto más en nosotros, ¿verdad? Que el desánimo va a querer afectar nuestra vida, pero Dios es poderoso y nos da la salida para poder sobreponernos a estas circunstancias. Dios puso en mi corazón a este mensaje porque eh, es algo que he estado transitando en mi vida y a veces nos preguntamos muchas cosas, ¿verdad? Que nos pasan, tribulación, angustia en nuestra vida, problemas, ¿verdad? Enfermedades y uno dice, ahí volvemos a recargar la pregunta, ¿verdad? Cuando estudiamos hasta cuándo, ¿verdad? Oh Señor, ¿hasta cuándo? Pero el Señor ya tiene sus planes para su iglesia y creo que en este final del tiempo el Señor está limpiando abundantemente a su iglesia, a los que Él va a llevarse, ¿verdad? Los está santificando y déjeme decirle que no va a ser algo coactivo en cuanto a los hijos de Dios, ¿verdad? Que va a ser algo así que el Señor va a venir a forzar al pueblo, ¿no? Sino que Él mismo va a derramar esa misericordia, esa gracia en el corazón de sus hijos y no va a costar buscar al Señor. Es más, va a ser un deleite el querer santificarse y consagrarse al Señor, ¿verdad? En esta hora vamos a orar al Señor para que la palabra pues pueda siempre quebrantar nuestro corazón. Amén. Padre que estás en el cielo, gracias por la oportunidad que nos das nuevamente de estar reunidos en tu nombre. Derrama de tu espíritu en cada uno de nosotros para que la palabra que tú tienes preparado en esta noche tú puedas, Señor, generar un maravilloso fruto, Señor. Que nuestras varas secas puedan reverdecer, echar renuevos, flores, almendros en tu presencia, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos toda la gloria, toda la honra en esta noche. Amén. Bueno, amados hermanos, eh, este tema lo pensé varios días. Bueno, ahora que siento más largo el tiempo para que llegue martes, ¿verdad? No sé por qué, pero siento muy largo el tiempo, pero
para mí es de bendición poder meditar un poco más en las escrituras, ¿verdad? Pero traigo este tema, amado hermano, porque creo que el Señor va a abrir un poco va a dar un poco de su gracia en mi vida para poder nuevamente entrar a un estudio del libro de Daniel. Vamos a estar estudiando el libro de Daniel, amados hermanos, y junto con un tema que nuestro pastor ya dio, ¿verdad? Creo que va a ser tal vez como un complemento de las 7 iglesias de Apocalipsis, junto con el libro de Daniel, porque el Señor apresura su palabra, amado hermano. Ya le dijo a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? Le dice, veo una vara de almendro. Pues bien has visto, Jeremías, porque yo apresuro mi palabra para ponerla por obra. Entonces, cuando la Biblia habla ahí, yo apresuro mi palabra, es que los juicios de Dios están pronto a comenzar, ¿verdad? Entonces, creo fielmente, amado hermano, que el Señor va a acelerar un poco más la revelación de su palabra a cada uno de nosotros, ¿verdad? Y la plenitud de los gentiles está próximo a terminar. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Ya vemos cómo el Señor ha estado trabajando eh, con su pueblo. Y no había escuchado yo el tema que habló, hubo una vez una transmisión con un hermano, con Sonia Waters, con el hermano, un pastor Champagne, otro hermano que es judío y el hermano que también es judío, no me acuerdo el nombre, se me fue el nombre ahorita, pero fue una transmisión de 4 hermanos donde hablaron sobre la situación de Israel y uno de ellos dijo eh, que lo que estaba pasando en Israel en cuanto a que Israel estaba atacando pues en guerra con las naciones, todo lo que estaba sucediendo con las naciones que están en contra de Israel es la ira de Dios sobre ellas mismas, porque el Señor está cumpliendo su palabra en cuanto Él ha dicho que todos los que se han levantado en contra de su pueblo Israel, pues el Señor los iba a aniquilar. Y yo me puse a pensar en esas palabras y dije, o sea, medité un poco en esas escrituras y dije, es tu ira la que está cayendo en esas naciones, ¿verdad? Que han atacado a tu pueblo. Tú estás empezando a trabajar pues en ellos, ¿verdad? Y pues para la gloria de Dios, el ministro que me enseña, me guía a través de la palabra también, transmitió un mensaje donde dijo lo mismo. Yo dije, bueno, gracias a Dios, el Señor está levantando esa esperanza de Israel, como hablamos en el último estudio, ¿verdad? El libro de Esther, la esperanza de Israel está metiendo su mano ya para defender a su pueblo. Entonces eso quiere decir que no nos queda mucho tiempo. Pero lamentablemente hemos perdido de vista siempre en nuestro caminar el madero, ¿verdad? El sacrificio que hizo Cristo en la cruz, ¿verdad? Vamos en el camino, es angosto, pero llega un momento en que perdemos de vista al Señor Jesucristo y nos enfocamos en otras cosas. Y es ahí donde comienza el desánimo. Hay mucho desánimo en el pueblo del Señor, amado hermano. Hay mucho decaimiento, ya sea porque Dios no contesta las oraciones, como muchos quieren, ¿verdad? Que ya quieren que Dios conteste las oraciones de una manera rápida, pero no se dan cuenta, amados hermanos, que para que el Señor conteste una oración de su Hijo, el corazón de su Hijo tiene que estar recto delante de Él, porque Dios no escucha la oración de un corazón de un hijo que está perverso, fíjese, amado hermano, que está en contra de su palabra, que quebranta la palabra de Dios, no responde, fíjese, amado hermano. Sus oraciones son aborrecibles delante de Dios, fíjese. Entonces las oraciones que Dios contesta son aquellas oraciones de un corazón íntegro y recto delante de la presencia de Dios, fíjese. Y eso a mí me provocó conmoción en mi corazón, fíjese, amado hermano, porque a veces oramos y tenemos un corazón donde no amamos al hermano, ¿verdad? Tenemos algo con falta de perdón, ¿verdad? No nos cae bien un hermano en la iglesia, mejor me siento lejos para no verlo tan cerca, porque es mi hermano, pero lo quiero ver lejos, ¿verdad? Entonces imagínense un corazón que va a orar así. Dios no recibe esa ofrenda, ¿ves? Esa ofrenda está contaminada. Entonces, para orar, ¿ves? Es necesario que nuestro corazón esté lo mejor saludable, ¿verdad? Posible para el Señor. Entonces, antes de empezar con el tema, hay 4 declaraciones en las Escrituras, 4 versículos en los cuales debemos prestar atención, ¿verdad? Y estuve indagando un poquito en cuanto a la apostasía y el Señor da un poquito más de gracia, ¿verdad? Para comprender algunas cosas
Y uno se espanta a veces lo que Dios le muestra, ¿verdad? Porque le muestra a uno primero la condición de mi propia vida, ¿sí, amado? La palabra lo que hace es primero juzgar mi vida, ¿verdad? Me enseña lo que está mal, ¿sí? Me enseña lo que está mal. Pero mire que es hermoso cuando uno comienza a limpiarse, fíjese, amado, es hermoso, es sencillo, fíjese. Si nosotros realmente dejáramos trabajar al Señor en nuestra vida, no nos costaría dejar el pecado, fíjese, amado hermano, no nos costaría. Sería lo más sencillo, dejar aquello que es el deseo de la carne, ¿fíjese? Y buscar la santidad sería lo más sencillo. Y ver, amado hermano, que bien se siente uno, porque el Espíritu de Dios le da testimonio a uno mismo de agradar al Señor, ¿verdad? Como fue con Enoc, ¿verdad? Y Dios se lo llevó porque recibió testimonio de haber agradado a Dios, dice, ¿verdad? Entonces, cuando uno comienza a limpiarse, a dejar cosas aquí, dejó aquello, la envidia, dejó celos, dejó contienda, y usted comienza a buscar al Señor, a ir a la iglesia, a adorar, usted siente el testimonio de Dios sobre su vida, de que está limpiándose, ¿verdad? Que su ofrenda está siendo aceptada. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, en este tiempo debemos limpiarnos más. Entonces, en esta ocasión no he hecho diapositivas porque he estado preparando con el libro de Daniel, ¿verdad, amado hermano? Ese mensaje del libro de Daniel va a estar eh, muy confrontativo para nosotros como iglesia del Señor. En esta ocasión voy a compartir pantalla de mi teléfono a ver cómo se mira, para la gloria del Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. A ver, se mira bien ahí. Amén. Entonces vamos a buscar estas 4 declaraciones, estos 4 pasajes importantes para nuestra vida, que ya lo hemos tocado otras veces, ¿verdad? Vamos a ir a Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Fíjese, amado hermano. Esto es impresionante porque donde el Señor me ha mostrado a través de su palabra que es lo más difícil y complicado que va a suceder en esos tiempos es que muchos van a aparentar ser cristianos y no lo son. Fíjese, amado, tendrán una apariencia de la piedad y no lo son. Y a veces, amado hermano, eh, un pueblo consagrado que busca al Señor, si quita la mirada de Cristo, comienza a aparentar una espiritualidad que no tiene dentro de la iglesia, dice, amado. Pero recordemos que ante los ojos de Dios nada es oculto, ¿verdad? Como vimos en Apocalipsis 3 con la iglesia de Sardis, ¿verdad? Eh, Tienes fama de obedecerme fielmente, pero eso no es verdad. O sea, el Señor conoce eh, todas las intenciones de nuestro corazón. Entonces aquí en este pasaje dice tiempos peligrosos. Esa palabra tiempos peligrosos se puede hallar también en Mateo capítulo 8, versículo 28. Mateo capítulo 8, versículo 28. Dice la escritura. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, cuando la escritura dice en 2 Timoteo, vendrán tiempos peligrosos, es la misma palabra que se utiliza aquí, que sale feroces en gran manera. Es la misma palabra. Podemos decir, ¿verdad? Tiempos peligrosos ahí en Mateo 8:28. Esto quiere decir, amado hermano, que en estos últimos tiempos, cuando el mal sea cada vez más y más y más dominante en esta tierra, los días serán más peligrosos. ¿Por qué razón? Porque el diablo
y todo su ejército, digamos, de espíritus inmundos, van a despertar y seducir a las personas, dice, que actuarán de esta manera. O sea que en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, todas esas características van a ser impulsadas por fuerzas espirituales, dice. Porque todo eso lo tiene mucha gente, ¿verdad? Incluso nosotros apartados de Dios podemos tener todo eso, dice, ¿no? Vanagloriosos y todas esas cosas, ¿verdad? Desobedientes a los padres, etcétera, ¿verdad? Pero con Cristo todo eso muere. Bendito sea el nombre del Señor. Todo eso muere, amado hermano. Entonces, esta es una declaración que hemos estudiado, ¿verdad? Tiempos peligrosos. Recuerde, amado hermano, cuando usted quiera buscar al Señor, ¿verdad? Y usted sé que lo que quiere es agradar al Padre y comienza a buscar la santidad, no tenga la menor duda que estos dos espíritus de estos endemoniados gadarenos van a salir al encuentro, ¿ves? Hay una iglesia que se quiere consagrar, pero no va a venir con ataques directos así físicamente, ¿verdad? Sino con la seducción, fíjese, amado hermano. Por eso tenemos que estar en todo tiempo, debemos estar alertas, amado hermano, porque una de las estrategias de Satanás es la seducción, ¿verdad? Es la astucia, es la mentira, que están influenciadas por esos espíritus inmundos. Pero dice al final, en 2 Timoteo, a esto se evita. Eso quiere decir, amado hermano, que no, que a esa clase de gente no, o sea, no, Dios no nos está diciendo no le hablen, no le compartan, sino que lo que el Señor nos está diciendo a través de esta expresión, a esto se evita, lo que está tratando de decir es que no debemos, amado hermano, adaptarnos al espíritu maligno de esta época. No nos debemos adaptar. Dice la escritura, no os amoldéis a este siglo, ¿verdad? O no se hagan al sistema de este siglo. Entonces, a eso se refiere esta escritura, a esto se evita. Entonces, ahora vamos a Lucas, capítulo 17. Vamos a Lucas 17, amado hermano. Lucas 17, versículo 26 y 27. Como fue en los días de Noé, así también serán los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Entonces, ya se nos ha enseñado bastante sobre este pasaje, ¿verdad? Como en los días de Noé, pero hay un detalle que podemos implementar en este pasaje, como en los tiempos de Noé, o sea, el último tiempo antes del fin, ¿verdad? Porque en los días de Noé fue un tiempo antes de que viniera el diluvio, ¿verdad? Puede catalogarse como un tiempo antes del fin. Entonces, ¿por qué se hace referencia a este pasaje como en los días de Noé, como en los últimos tiempos? Porque va a haber una indiferencia sobre todo lo que se trate de Dios, ¿sí es llamado hermano? En esos tiempos que Noé estaba construyendo la arca y él era pregonero de justicia, la demás gente tenía una indiferencia en contra del mensaje de Dios. Lo mismo está sucediendo en este tiempo. Hay una muy alta cantidad de personas en el mundo que no quieren nada con Dios. Y es más, no creen en Dios. ¿Verdad? Han pasado ahí encuestas que he visto yo por videos y les preguntan a la gente, ¿cree en Dios? ¿Cree en Dios? Y la mayor parte de gente dice, no, no creo en Dios. Dios no existe, Dios solo es una imaginación, ¿verdad? Yo creo en la ciencia, yo creo en lo que veo. Entonces, y son gente jóvenes, ¿sí se llama? Por eso la generación que está creciendo en este tiempo de jóvenes, o la nueva generación es una generación que está muy dañada en su alma, en su espíritu, en no creer en Dios, ¿sí se llama, hermano? Es que está muy complicado y va a ser muy complicado en este final del tiempo. Entonces vemos que el último tiempo, conforme a Noé, es una indiferencia a todo lo que se va a levantar en contra de Dios. Hebreos 11:7 dice, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. ¿Qué quiere decir? Que Noé tuvo temor. Re- Fíjese pues, Noé tuvo temor de Dios, tuvo reverencia, tuvo respeto al mensaje que Dios le estaba dando, ¿ves? Nosotros como atalayas, ¿verdad? Porque todos estamos dando el mensaje de Cristo viene, ¿verdad?
ese mensaje que se nos ha dado a través de la Escritura, debemos tenerle temor, respeto y reverencia, ¿no? Es el mensaje que Dios está dando. Pero para el mundo ese mensaje es de burla, fíjese. ¿Sabe cómo me dijo alguien en el trabajo que ha escuchado algunos mensajes que he impartido por las redes? Él me dijo, solo tonterías, predicad vos. Pero me lo dijo con otras palabras más fuertes, ¿verdad? Pero me dijo prácticamente, solo tonterías, predicas. Definitivamente, alguien que no está percibido a los tiempos finales, le parecerá locura el mensaje de la venida del Señor, ¿verdad? Siendo, imagínese, amado hermano, siendo cristiano, siendo creyente, para que diga esa clase de expresión con respecto a la venida del Señor, el mensaje, creo que está en serios problemas en su vida espiritual, ¿verdad, amados hermanos? Eso me dice mucho que en la congregación donde él asiste no existe ese mensaje, porque si es tontería para él, mucho menos para el pastor, no lo predica. Mire en qué estado se encuentra la iglesia. Fíjese, amado. Por eso lo vimos en el estudio anterior con Esther, un pueblo dispersado y dividido entre las naciones, dijo Amán. Lo mismo dice Satanás de la iglesia del Señor, fíjese, un pueblo dividido, dispersado entre las naciones. Fíjese, amado. Sabe que la iglesia del Señor no está unida, está dividida, amados hermanos. No está en un solo sentir. Cuando el Espíritu Santo descendió en el aposento alto, ahí donde estaban todos reunidos, descendió. ¿Por qué? Porque todos eran de una misma mente, de un mismo sentir, hablaban lo mismo, oraban. Fíjense, amado hermano. Pero hoy la iglesia no está así. Por eso, ¿dónde está el poder de Dios? ¿Vea? Bendito sea el Señor que en su misericordia se revela a aquellos que le buscan individualmente, pero la iglesia debería estar en un mismo sentir, amado hermano, en una misma enseñanza, pero no es así. Y eso es lo que Dios quiere restaurar antes de su venida, ¿ves? Antes de que venga el fin, el Señor quiere restaurar a su iglesia, unirla, fíjese, amado hermano. Pero hay mucho desánimo. Entonces, vemos cómo Noé tuvo esa reverencia con el mensaje que Dios le había dado y cómo él empezó a advertir sobre el inminente juicio de Dios sobre esa tierra, sobre la tierra. Entonces, podemos también ir a Segunda de Pedro, amados hermanos, pueden acompañarme ahí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, vamos a buscar acá, amados hermanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 5, y si no perdonó al mundo antiguo, dice, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Entonces, amado hermano, Noé actuó en fe al mensaje que Dios le dio. Él empezó a construir el arca, fíjese, amado. Ponía un poco de madera, ponía ahí, ¿cómo se llamaba? Lo que untaba entre la madera, se me fue el nombre, para que la madera quedara bien sellada y no entrara agua. Empezó a poner madera, untaba el líquido que él tenía, ponía otra madera, y, y así fue construyendo el arca. Nosotros como iglesia, ¿cómo vamos a construir nuestra arca? Fíjese, amado hermano, a través de la palabra, ¿verdad? A través de la experiencia vivida que usted tiene constantemente con el Señor, usted va construyendo, poniendo una madera de cofer, ¿verdad? Y ahí ponía todo ese, yo le digo betún, no sé si me pueden ahí ayudar, ¿verdad? Para que no se infiltrara el agua dentro del arca, ¿verdad? Porque tenía que ser conforme a las instrucciones que Dios le había dado, ¿verdad? Pero vemos, amado hermano, que Noé tuvo fe y esa certeza, esa convicción. A pesar de que no se veía que venía el diluvio, él tuvo la fe que Dios le había dicho, ¿verdad? Que iba a venir. Tuvo temor, tuvo reverencia, amado hermano. Entonces, amado hermano, usted y yo tenemos la tarea de advertir a este mundo, ¿verdad? Indiferente en contra de Dios acerca del juicio final que viene. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Nosotros aferrándonos a la fe en las escrituras y en la palabra que Dios nos ha dado. ¿Ya? La otra declaración
es en Primera de Tesalonicenses 5:3. Esos son pasajes que nuestro pastor nos ha hablado bastante. Gloria al Señor por ello, ¿verdad? Pero es necesario repasarlos, ¿verdad? 5:3. No, perdón, amado hermano. Vamos a ver. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. El mundo está esperanzado en una paz, ¿verdad? Que no es la que Dios ha prometido, ¿verdad? Se le conoce como una pseudo paz o una pseudo seguridad, ¿verdad? Poniendo la confianza en una falsa paz, ¿verdad? Entonces, mucho, el mundo entero está confiando en ello, esperanzados en que va a haber un momento de paz, ¿verdad? Donde todo va a estar maravilloso en esta tierra, donde todo va a estar más tranquilo, pero no saben que esa paz el mundo no la puede dar. El único que puede dar esa paz en el mundo es Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo. Pero el mundo se pone su confianza en esas declaraciones que hace el hombre, ¿verdad? Por eso dice la Escritura, maldito el hombre que confía en otro hombre, amado. Entonces la verdadera seguridad, ¿verdad? Y la verdadera paz que nosotros podemos tener viene de nuestro Señor Jesús. Solo en Él y a través de Él nosotros podemos experimentar esa plena paz en Cristo, en Dios, ¿verdad? Él nos va a dar reposo, por eso la Escritura: vuelve, oh alma mía, a tu reposo y tendrás paz, y por ello te vendrá bien, ¿verdad? Entonces, el cuarto pasaje habla acerca de la apostasía. Entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, ¿verdad? Versículo 3, dice la Escritura: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, antes del arrebatamiento, de la venida de nuestro Señor por su iglesia, tiene que ocurrir la apostasía. La apostasía la hemos estudiado varias veces y hemos visto que la apostasía es apartarse de, o estar en la verdadera fe o sana doctrina y se desvían a doctrinas de error, herejías, etcétera. En eso hemos comprendido lo que es la apostasía. Pero hay una pregunta muy importante. ¿Qué tipo de apostasía, fíjese, hermano, es la que vendrá antes del fin? Porque todavía no es el fin. Todavía no hemos llegado a ese fin. Entonces, ya se empezó esa apostasía. Pero ¿cuál será esa apostasía antes del fin, amor? ¿Ya? Son interrogantes que nos ponen a pensar. ¿Cómo será? ¿Qué tipo de apostasía es? Fíjese, hermano. Entonces, uno de los significados de apostasía es alejarse de algo. ¿Sí? Mire algo muy importante. El arrebatamiento, ¿qué es lo que representa para nosotros como iglesia? Nuestra reunión con Él, o sea, reunirnos con Cristo. Mientras tanto que la apostasía es un alejarse de Dios, fíjese, amado. Fíjese qué tremendo es esto, porque se acerca el arrebatamiento de la iglesia. Lo que deseamos es unirnos con el Señor, ¿verdad? Cada día más. Pero la apostasía lo que está haciendo es alejar a mucha gente del Señor, dice. Lo aleja cada día más, cada día más. Entonces, en Hechos capítulo 21, versículo 21 dice: pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar, ¿verdad? A apostatar de Moisés, diciéndoles que no se circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Entonces, esto quiere decir que la apostasía de los últimos tiempos será, es extremadamente un alejamiento deliberado de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, hermano, se alejará, pero lamentablemente se dará dentro del cristianismo de los últimos tiempos. Fíjese, hermano. ¿Se acuerda cuando vimos en la vida de Judas? Judas, un apóstol, discípulo de nuestro Señor Jesucristo, caminó con Cristo, estuvo cerca de Jesús, pero en su corazón no habitaba él, sino habitaba el mismo diablo. Entonces vimos que Judas es figura del cristianismo del último tiempo.
que se va a alejar de Dios. ¿Sí? Aparentemente estarán cerca de Cristo, pero en su corazón estarán muy lejos, fíjese, amado hermano. Esa será la apostasía antes del fin, y será la apostasía en su máxima expresión, y luego es cuando se anuncia, pues, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, será el arrebatamiento. Entre el mundo se aleja de Dios, la iglesia será reunida con el Señor. Por eso debemos estar atentos también a ese incremento de apostasía, ¿no, hermano? Tenemos, tenemos mucho que estar vigilando, ¿ves? Y observando más que todo. No debemos estar en un tiempo de reposo, no debemos estar en un tiempo de relajamiento espiritual, porque el profeta Amós nos dice algo muy importante, dice, y con esto vamos a entrar ya de lleno al tema. Versículo 1, dice la escritura, ay de los reposados de Sión y de los confiados en el monte de Samaria, ¿ves? O sea, hay un ay. Ese hay que prestarle mucha atención. Hay de los hay de los relajados, hay de los pasivos, ¿verdad? Hay de los flojos, hay, dice amado hermano. Pero este relajamiento, esta pasividad, se origina en el desánimo, fíjese, amado hermano. Hay un desánimo terrible en mucho pueblo del Señor. Déjeme decirle, y el desánimo ha tocado la puerta en nuestras vidas muchas veces, dice, ¿no? Que eso está fuerte. El desánimo viene. Sí, atacó a los grandes hombres de Dios, ¿viste? En las escrituras. Tomamos como base para el desánimo Génesis capítulo 15, ¿viste, mamá? Génesis capítulo 15, que nos habla, Dios promete a Abraham un hijo. Hablando del padre del ave, Abraham se desanimó. Dice, mamá, Asaf se desanimó, el rey David se desanimó, ¿verdad? Jacob se desanimó, Elías se desanimó, grandes hombres de Dios. Todos se desanimaron. Llegó el desánimo a la vida. Y eran hombres que se dedicaban a buscar al Señor, dice, mamá. O sea que usted y yo que estamos buscando al Señor, no vaya a pensar que el desánimo nunca le va a llegar. Bien le va a llegar, aunque esté consagrado y viviendo en santidad, le va a llegar. Va a llegar a tocar la puerta, ¿ves? Del corazón, de la mente, ¿verdad? O sea, usted ha visto en algunos eh, mensajes o textos o letreros, bueno, no sé si en su país hay, pero aquí una secta donde dice pare de sufrir, ¿verdad? Venga Jesús y usted va a parar de sufrir. Es una secta, no sé cómo se le llama, pero tienen su lema, pare de sufrir. Pero la escritura nos muestra algo muy distinto. En Hechos 14:22 dice la escritura, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Fíjese. Eso quiere decir que no tenemos que tener pena, no tenemos que sentirnos de menos ni en vergüenza por pasar pruebas y tribulaciones, aunque en el momento no la comprendamos, dice, en el momento a veces cuestionamos, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me está pasando? Entre más busco al Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? No crea que yo no me he preguntado eso, yo no, muchas veces he cuestionado eso en mi mente, dice, mamá. La debilidad está en uno, mamá. ¿Ya? Dice que la opresión entorpece al sabio, dice, mamá. La opresión, solo nuestro Señor Jesucristo pudo permanecer fiel, ¿ves? Mire la opresión que él tenía en el Getsemaní. Mi alma está triste hasta la muerte, pero él estuvo orando. Ahí nos enseñó la clave para que el desánimo no entre a nuestra vida, dice, amado. Pero nos desenfocamos rápidamente de la palabra, ¿verdad? Pero se da cuenta, es necesario que por muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. O sea que en esta vida, en este mundo, nosotros como hijos de Dios vamos a tener pruebas siempre, ¿verdad? No digo que toda la vida, todo el tiempo. Dios va a proveer también tiempos de bonanza, de tranquilidad, de reposo. Dios prueba a sus hijos un tiempo y después les da verdes pastos otro tiempo, donde todo está tranquilo, todo bien, todo marcha bien.
Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Es un balance que tiene nuestro Padre Celestial con nosotros, ¿verdad? Como sus hijos. Pero esta es una de las crisis más grandes que tiene la iglesia del Señor. Crisis, el desánimo. Fácilmente uno se desanima. Fíjese, amado hermano, fácilmente. Uno suelta, como dicen por acá, tiran la toalla, ¿verdad? Tiramos la toalla. Por ejemplo, vimos en el libro de Ruth con Noemí. Noemí significa la amable, pero por todo el proceso que ella pasó, se cambió su nombre a Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. O sea, ella por causa de la prueba, ella empezó en amargura. O sea, la prueba comenzó a evidenciar lo que había en su corazón. Fíjese, hermano, por eso el salmista eh, dice algo muy importante. Vamos a Salmo 119. Salmo 119, gloria a Dios, versículo 71. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos. Lo vamos a ver en otras versiones, para que vean cómo cambia algunas palabras. Vamos a ver en esta versión que se llama la versión Ausejo, la que está de primero. Saludable me ha sido la aflicción para aprender tus mandamientos. O sea que para nosotros como hijos de Dios, todo lo que hemos estado pasando, ¿verdad? Y muchos lo que están pasando, todavía problemas y dificultades. La Biblia dice, saludable me ha sido la aflicción. Fíjese, amado hermano. En el momento no lo vemos así, ¿verdad? Siervos amados, en el momento más fuerte de la prueba, no vemos que sea saludable, ¿verdad? Uno que quiere es que Dios le quite la aflicción, ¿verdad? Pero cuando va pasando y se van aquietando las aguas, y cuando leemos este pasaje, ¿verdad? Saludable me ha sido la aflicción para aprender tus mandamientos. Ahora mire lo que dice la versión eh, Nueva Traducción Viviente, dice algo muy importante. Y está de primero. El sufrimiento me hizo bien porque me enseñó a prestar atención a tus decretos. Dice, cuando pasamos por pruebas y tribulación, amado hermano, lo que hacemos rápidamente es ver la palabra de Dios, ¿verdad? Agarrar las escrituras y comenzar a buscar las promesas que Dios ha hecho para su pueblo, ¿verdad? Y poder aferrarnos a ellas. Y comenzamos a examinar nuestra vida en qué hemos fallado y le decimos al Señor que nos ayude a obedecer, ¿verdad? Solamente en la aflicción nosotros empezamos a prestar atención, ¿verdad? A través de los juicios de Dios sobre cada uno de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que hizo el Señor en el libro de Joel. Estuvo anunciando el profeta Joel que vendría la plaga de la langosta, que vendría aquí, que vendría allá, que no iba a llover, que la tierra iba a secar, etcétera. El pueblo no prestó atención a la advertencia. Bueno, el Señor tuvo que mandar ese juicio en la langosta, pero el Señor lo hizo para ver si su pueblo prestaba atención nuevamente a Él. Eso es lo mismo que hace cuando el Señor permite que usted y yo pasemos problemas. En este caso, nuestro hermano que nuevito, ¿verdad? Nuestro hermano Enrique, por lo que alcancé a oír, él tiene problemas. Pero esos problemas lo que hicieron era que él prestara atención a Dios. Si no hubiera sucedido esas situaciones, él no le presta atención a Dios. Él sigue su vida normal. Pero como Dios lo metió en aflicción, por gracia y misericordia, él tuvo que mirar al Señor y le prestó atención. Entonces, eso que le pasó a él, ese accidente, ese sufrimiento le hizo bien, porque le enseñó a prestar atención a sus decretos. Fíjese, hermano, es un ejemplo, ¿verdad? Que lo tomo fresco. Igual usted está pasando enfermedad y yo con mi hijo todavía sigo pasando ahí cuestiones, ¿verdad? Lo que me hace es prestar atención a Dios, ¿ves? Pongo a pensar, Señor, qué es lo que hay que cambiar, ¿verdad? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que quitar? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Verdad? Y el Señor, conforme a su palabra, me va mostrando, ¿ves? Entonces estoy prestando atención a sus decretos para que el desánimo no venga, amor. El desánimo
puede venir en cualquier momento. Gloria al Señor. Entonces vemos ahora Salmos capítulo 84, versículo 6. Salmos capítulo 84, versículo 6. Atravesando el valle de lágrimas lo cambia en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Entonces, amado hermano, cuando pasamos aflicción, es como cuando estamos pasando el valle de lágrimas, ¿verdad? Porque ahí es donde más lloramos, ¿verdad, amados hermanos? Y no pregúntenmelo a mí. He llorado mucho por la lucha que he tenido más que todo con mi hijo. He derramado muchas lágrimas. ¿Dice, amado hermano? Ahí es donde yo derramo mis lágrimas delante de la presencia de Dios, por la prueba, por la lucha. Pero eso es lo que le trae a uno salud. No es que uno sea masoquista, ¿viste, amado hermano? Como dicen por acá, que nos guste, que nos lastimen. Pero, amado hermano, creo que el hombre, el Hijo de Dios, es más accesible en obediencia por medio de la prueba y la aflicción, fíjese, porque cuando marcha todo bien, creo que bajamos un poco la guardia. Lamentablemente así somos, amado hermano, nuestra naturaleza, así es. Dice Primera de Pedro 4:12, ¿verdad? Vamos a buscarlo. Primera de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Perdemos de vista estos pasajes y honestamente, todos podemos decir en nuestro corazón, pienso yo, ¿a quién le gusta sufrir? A nadie. A mí no me gusta sufrir, amado. A mí no me gusta enfermarme. A mí no me gusta estar en problemas. A mí no me gusta que mi hijo se enferme, mi esposa, mi madre. ¿A quién le va a gustar, amado hermano? A nadie le gusta. Uno quisiera no enfermarse y no tener problemas y estar bien siempre, ¿verdad? Pero el Señor nos dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba que os ha sobrevenido. Pues definitivamente, si queremos presentarnos aprobados delante de Dios, debemos ser probados, pues. Fíjese, amados, Dios quiere purificar a su iglesia en este tiempo, ¿verdad? Bueno, todo aquel que quiera, todo aquel que desee, porque tampoco Dios va a actuar en la vida de alguien que no quiere, ¿verdad? Porque el mensaje del Evangelio es expositivo, no impositivo, ¿verdad? Aquel que escucha y recibe el mensaje va a ser salvo. Aquel que no, pues no, tampoco se le va a obligar, ¿verdad? Gloria al Señor. Entonces, una historia de la época antigua, ¿verdad? Había un señor que se llamaba Joel, que era como el trabajador, ¿verdad? De determinado varón también, ¿verdad? Pero este señor Joel era cristiano, ¿verdad? Ya partió al Señor, ¿verdad? Pero era hijo de Dios y era cristiano. Y él no empezaba el día sin antes haber tenido una oración profunda. Fíjese que, mire qué calidad eso, ¿va? Nosotros deberíamos de empezar el día, no deberíamos de empezar nuestro día sin haber tenido una oración profunda. ¿Se acuerda ese pasaje que dice, este género no sale sin ayuno y oración, ¿verdad? Este género no sale sin ayuno y oración. Hay una versión que dice, este género no sale sin oración profunda. Dice, o sea, quita el ayuno y solo pone oración profunda, ¿verdad? Entonces este varón Joel, pues empezaba su día después de haber tenido una buena dosis de oración. Él no, él era así, leía su Biblia, ¿verdad? Antes de empezar a trabajar. Entonces el jefe de él, o su patrón, se burlaba de él siempre, fíjese, mamá, porque este hombre, Joel, solo problema tras problema, dificultad,
vivía aflicción tras aflicción. Terminaba saliendo de una y entraba en la otra. O sea, no paraba de estar padeciendo aflicción. Entonces el patrón de él se burlaba porque decía, tanto que oras, tanto que lees y sos hijo de Dios y solo en problemas. Y yo, decía él, el patrón, yo que no creo en Dios ni no nada de eso, estoy mejor que vos, estoy bien, no me pasa nada. Y hacía burla de este varón, y se llamaba. Entonces el patrón le dijo a Joel, vámonos de cacería, cazar patos, sí, en la temporada de eso. Y se montaron en la lancha, ¿verdad? Y se subieron a transitar en el lago, entonces comenzaron a salir los patos y el patrón comenzó a disparar ahí y empezó a matar un montón de patos y empezaron a caer en las aguas, ¿verdad? Los patos ya muertos y todo, pero habían dos patos que quedaron heridos y cayeron a una cierta distancia de la lancha donde él iba. Y los patos, como todavía estaban vivos, estaban heridos, comenzaron a querer nadar, digamos, y a tratar de huir por sus vidas. Entonces el patrón le dijo a Joel, apúrate, vamos tras de esos patos, todavía están vivos, le dice. ¿Sí? Entonces Joel le dijo al patrón, mire, pero ¿por qué se preocupa por dos patos? Mire todos los muertos que están acá, mejor enfoquémonos en los que ya están muertos que en esos dos, dijo. Entonces el patrón le dijo, no hombre, si estos muertos ya los tenemos, ¿para qué los voy a subir si ya los tenemos? Los que me preocupan son aquellos que quieren huir. Entonces viene Joel y le dice al patrón, así mismo es en el reino del Señor. Muchos están muertos porque Satanás los ha matado. Y Satanás no les pone importancia porque ya están muertos y son de él. A Satanás le preocupa aquellos que están heridos y tratando de huir de él. ¿Ves? Entonces el patrón entró en reflexión. Fíjese, amado hermano. Entró en reflexión y se dio cuenta, ¿ves, amado? Y se dio cuenta que esa tranquilidad que él tenía era una tranquilidad muy mortal. Fíjese, amado hermano. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay mucho cristiano que está muerto. ¿Ves? Es terrible eso. Son hijos de Dios, pero el desánimo los ha matado. ¿Ves? Y a Satanás no le preocupan a esos cristianos porque ya los tiene. Están muertos, ¿ves? Ahí están, ¿no? Satanás está apuntando a aquellos que están huyendo, heridos, ¿ves? A esos, va atrás de esos, ¿ves? Por eso hay tanto problema, tanta dificultad, ¿verdad? Tanta oposición. Pues cuando un cristiano, cuando un hijo de Dios, ¿ves? Cuando un hijo de Dios no le pasa nada, ¿ves? Es de pensar, ¿verdad, amado hermano? Como dice aquí, como decíamos en esa historia, ¿verdad? Se dio cuenta que esa tranquilidad que tenía el patrón de Joel era algo aterrador. Entonces, la tranquilidad que tiene muchos hijos de Dios, que no les pasa nada, que no tienen pruebas, que no tienen oposición de nada, esa tranquilidad es algo aterrador. Nunca les pasa nada, todo les va bien, ¿verdad? Todo les va bien, no tienen oposición de nada. Es una tranquilidad espantosa, fíjese, amor hermano, ¿será que estarán buscando al Señor como es? Porque cuando aquel que quiere buscar en santidad al Señor, no crea que el día de mañana, si hoy decidió querer buscar al Señor, hasta el día de mañana va a tener oposición, no. Ese mismo momento comienza a tener oposición. Voy a orar, dice uno, ¿ah? Que comienza la oposición, amor. Eso es terrible, eso es de pensar. Ya han matado a muchos cristianos en el espíritu, amor. Y hay muchos que están tratando de huir heridos. ¿Ves? Pero Dios conoce, amado hermano, lo que nos pasa en nuestro corazón, ¿verdad? Dios conoce toda nuestra vida, conoce los problemas que estamos pasando, ¿verdad? Conoce la historia de la vida de cada uno de nosotros. ¿Ves? Entonces, cuando vemos en Génesis 15, en la vida de Abraham, uno diría, pero ¿cómo es que Abraham tuvo desánimo? ¿Verdad? Si era el padre de la fe. ¿Cómo podemos creer que Abraham se desanimó?
si él tuvo victorias grandes, ¿verdad? ¿Cómo es eso posible? Definitivamente Dios conocía el corazón de Abraham, como conoce el tuyo, amado hermano, ¿verdad? Él conoce cuáles problemas tenés, cuáles son las crisis que no se han podido resolver en nuestra vida, amado hermano, ¿verdad? Hay crisis que no se han resuelto, amado hermano. Vemos en el capítulo 14, más arriba de Génesis, cómo Abraham tuvo la victoria cuando fue a rescatar a Lot, ¿verdad? Que fue llevado cautivo. Vemos que Abraham fue y tuvo la victoria de parte de Dios, rescató a Lot y a la mujer y a su pueblo, ¿verdad? Vemos también cuando se le presentó que es Laomer y le ofrece riquezas y vemos que Abraham dijo, no, no quiero nada tuyo, ¿verdad? No, para que no digan después que el rey de Sodoma a mí me enriqueció. O sea, Abraham tuvo una victoria espectacular. Por eso lo vemos en Génesis 14, versículo 22 y 23, y dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga, yo enriquecí a Abraham. O sea, Abraham tuvo una victoria tremenda ahí, pero a pesar de esas victorias que tuvo Abraham, Abraham tenía problemas que nadie lo sabía, ¿ves? Solo él lo sabía en su interior y Dios lo sabía, ¿verdad? Nadie podía ver los problemas internos que tenía Abraham. Él tenía una crisis que solo Dios conocía. Dios conoce la crisis que usted está pasando, yo también, que nadie la sabe, ¿ves? Solo usted lo sabe. Podemos tener victoria en contra del enemigo aquí, en esta área, en otra, pero puede haber una crisis en el interior de nuestra vida, la cual no hemos, amado hermano, podido tener la victoria, ¿ves? Pero Dios sí lo conoce, ¿verdad? Dios conoce todo. Él conoce las dificultades que nosotros tenemos, ¿ves? Entonces, ¿de dónde viene la crisis en la vida del cristiano, del Hijo de Dios, que se está consagrando, que está buscando al Señor? ¿De dónde viene toda esa crisis, amado, ¿no? ¿Verdad? ¿De dónde viene? Vamos a Proverbios capítulo 13, versículo 19. Déjame buscarlo acá. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación de los necios. Cuando estamos en aflicción, amado hermano, ¿verdad? Cuando estamos buscando al Señor, porque eso me ha pasado a mí, pero Dios trajo sanidad a mi vida, fíjese, en mi corazón, en esa área, viendo estos pasajes. Porque uno dice busca al Señor, uno se consagra lo que más que puede, uno hace lo mejor posible, obedece lo mejor que puede al Señor, y uno no ve prosperidad en nuestra vida, en el sentido físico, material, etcétera, en todos los ámbitos de la vida. Uno vive solo a problema tras problema, aflicción tras aflicción. Todo este año para mí, déjeme decirle, amado hermano, todo el año prácticamente para mí ha sido de aflicción. Ah, ¿sabe por qué? Usted ya lo sabe, mi hijo, ¿verdad? Desde el principio de año, 4 meses o 5, enfermo. Pasó 2 o 3 meses tranquilo, pero en mí no había paz, o sea, no había tranquilidad, porque yo decía, en cualquier momento se me va a enfermar, porque él no quedó tan fuerte, ¿verdad? Entonces, él me volvió a enfermar. Y ahí se volvió a poner bien, tranquilo, pero yo en mi corazón andando con la aflicción y velando, digo, a ver si no se me va a poner otra vez malo. O sea, que esto quiere decir que todo el año para mí ha sido aflicción tras aflicción. ¿Ves? Y como vemos acá, ¿verdad? Abraham afligido en su corazón, teniendo victorias acá, pero afligido. Y a veces lo que tendemos nosotros es a ver a otros, ¿verdad? Yo digo, bueno, estoy en tribulación, en angustia todo el año, y el error que cometemos es ver a otros, ¿verdad? Digo, ay, pero si aquellos, ¿verdad? O aquel grupo de hermanos o hermanas o otras personas ni siquiera buscan al Señor
y se mantienen bien y no se enferman sus hijos, Dios. Pasan todo el año y los miro ahí, hasta gordos y todo, Dios, no se enferman y uno que está ahí queriendo buscar al Señor, estamos en problemas y Dios, ¿cómo es posible? El error más garrafal que tenemos es poner la vista en otra gente, ¿verdad? Y comienza la envidia a crecer en el corazón, comienzan los celos, ¿verdad, hermano? Entonces, esa envidia y esos celos que se producen al ver a otra, la prosperidad de otros, se cataloga en nuestra vida como una pus, fíjese, amor, hermano. Cuando vemos el Levítico capítulo 13, 14 y 15, hablando de la lepra, esa envidia que comienza a generar en nuestra vida, ese deseo de codiciar lo que otros tienen, comienza a generar una pus en nuestra vida. Es como si usted se lastima una uña o se encarna una uña y no se la cura, comienza a generarse pus, ¿verdad? Aunque los otros dedos de la mano funcionan correctamente, ese dedo no le funciona bien a causa de esa infección que tiene. Eso quiere decir, amor hermano, que podemos estar en Cristo funcionando en otras áreas del reino, pero hay una área en nuestra vida que no está funcionando bien porque hay pus. Fíjese, amor hermano, esa pus estanca el funcionamiento correcto del cuerpo, nos deja inactivos, aunque en otras áreas estén bien, en un área nos deja inactivos, fíjese, amor hermano. Entonces, eso es lo que viene a reflejar en nuestra vida, es que, por ejemplo, cuando el corazón está afligido, el ánimo decae. Pues dice, el corazón alegre hermosea el rostro, pero si el corazón está afligido, todo el cuerpo, ¿verdad? Decae su ánimo, ¿verdad? La mente, ¿ves, hermano? La mente comienza a pensar uno un montón de cosas. ¿Qué va a pasar esto? ¿Qué va a pasar ahí? Si sucede esto, ¿qué va a pasar conmigo? Comenzamos a generar un estrés en nuestra vida. A Abraham le pasó eso, amado hermano. Vemos en Génesis capítulo 15, que estamos viendo, versículos 2 y 3. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Abraham venía de una victoria, ¿verdad? De rescatar a Lot y su familia, de haber enfrentado al rey de Sodoma, ¿verdad? De haber obtenido una victoria en contra de él también. Pero Abraham tenía una crisis en su corazón. Dios le había prometido un hijo, ¿verdad? Le había prometido una descendencia, pero él tenía una crisis en su corazón y lo vemos en los versículos 2 y 3, ¿verdad? Señor Jehová, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo? Se había olvidado de la promesa que Dios le había hecho. Y imagínense, ¿cuánto tiempo pasó para que se llevara a cabo esa promesa? Aproximadamente 25 años. En esos 25 años Abraham tuvo desánimo. Si no ve que se tuvo que meter con Agar, ¿verdad? Para tener un hijo, se desesperó. Humanamente metió las manos, pues, y no esperó en la promesa. Abraham tenía problemas en su corazón, como tú y yo lo tenemos a veces, ¿verdad? A causa de la prueba, nosotros comenzamos a pensar un montón de cosas humanamente para poder resolverlas y entre más lo hacemos, más nos hundimos, ¿verdad? Así es, pero Abraham tenía ese problema, ¿ves? Se había olvidado de la promesa que Dios le había hecho, ¿verdad? Se había olvidado. Ya no era capaz de creer, el padre de la fe, ¿ves? Ya no era capaz de creer a la promesa. ¿Se da cuenta cómo fue estructurado Abraham para llegar a ser padre de la fe? Con las mismas debilidades que usted y yo tenemos. Definitivamente, porque Abraham es de la misma, fue de la misma materia que usted y yo tenemos, carne, hueso, sangre, lo mismo, la misma humanidad. Él fue atacado con las mismas circunstancias que nosotros tenemos internamente. Él dejó de creer. ¿Cuántas veces usted y yo hemos dejado de creer, amor? Ha venido la credulidad, la duda a nuestra vida. ¿Cuántas veces no, amor? Por eso el Señor tiene que trabajar mucho con su iglesia, amor. Hay un pasaje en la escritura que lo leí en la Biblia al día, que si nosotros creyéramos al Señor con la misma fe que tuvimos cuando venimos a Él para ser salvos. Por ejemplo, con nuestro hermano Enrique, él
tuvo fe, ¿verdad? De creer en el Evangelio y recibió a Cristo y aceptó al Señor en su corazón. Y él cree por la fe que Dios le perdonó y es salvo, ¿verdad? Entonces el Señor nos dice, ¿por qué con esa misma fe no crees para poder ser sanos? Y yo también, ¿por qué no creemos con esa misma fe cuando recibimos a Cristo? Porque en el camino nos desviamos, amado hermano. Nos hemos desviado muchas veces. Pero el Señor dice, oirás una voz a tus espaldas que te hablará, ¿verdad? Y te dirá, este es el camino, andad por él, ¿verdad? O sea, Dios es el que nos está ayudando, amado. Nosotros, si por nosotros fuéramos, ya hace tiempo estuviéramos perdidos, amado. Pero por gracia de Dios, Él nos ha guiado. Entonces vemos que Abraham perdió la fe, ya no tenía la capacidad de poder creer, ¿verdad? Ya no podía él imaginar que Dios le iba a dar la promesa, que la iba a cumplir. Pero vemos en el versículo 5, dice, y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar, ¿verdad? Y le dijo, así será tu descendencia. Fíjese, amado hermano. O sea, esto quiere decir, da la vuelta que Abraham estaba dentro de su tienda, que él había construido para refugio, fíjese. Pero Dios le dijo, ¿va? ¿Verdad? Y lo llevó afuera. Y le dijo, mira a los cielos y cuenta las estrellas y las puedes contar. Entonces, era una orden de que Abraham debía de salir y contemplar las obras que Dios había hecho. Fíjese, amor, hermano. Entonces, Dios nos está hablando que muchas veces nosotros debemos movernos de nuestra vida cristiana cómoda que tenemos, ¿verdad? De nuestra zona de confort muchas veces, ¿verdad? Que nos hemos acoplado y nos dice el Señor que salgamos y contemplemos las obras que Él ha hecho, ¿verdad? Como le dijo a Abraham, contempla las estrellas y las puedes contar, ¿verdad? Entonces, amado hermano, para poder salir del desánimo, debemos permanecer y contemplar las obras que el Señor ha hecho. ¿Y dónde las vamos a contemplar? Pues en las Escrituras, amado hermano. Una de las cosas que yo he podido experimentar es que cuando yo me meto a leer la Biblia y estar ahí subrayando, que anotando, yo me olvido de los problemas, amado hermano. Yes. Me olvido de todas esas preocupaciones. Y el gozo que produce es cuando uno entiende un pasaje, Dios le revela algo ahí, y uno dice aleluya, comienza a adorar al Señor, gracias Padre, yo no había visto esto aquí en la Escritura, y comienzas a entender y comienzas a investigar más y a relacionar más, a modo que el Señor te lleva un mensaje. Cuando te das cuenta pasa 1, 2, 3 horas, en esas 3 horas nunca pensaste en los problemas, estuviste pensando en las obras maravillosas de Dios a través de su palabra. Cuando terminas de esa comunión con las Escrituras, pues definitivamente comienza nuevamente a venir los problemas que hay, pero ya hay un reposo en el corazón que produjo la palabra. Ven y sal fuera, amado hermano. Cuando nos encontremos así de esta manera en este transitar que se va a poner más duro, no como un, entre comillas, pongo a pastor profeta, ¿verdad? Entre comillas, estaba viendo ahí que el profeta de aquí, supuestamente de Guatemala, ¿va? Dando una palabra, diciendo, no, el Señor va a traer tiempos mejores a Guatemala, ¿verdad? Que va a lograr esto, que todos van a lograr aquello, que Dios les va a dar aquí a 3 meses esto y un montón de cosas bonitas al parecer humano, ¿verdad? Pero cuando uno ve a la Biblia, Dios dice lo contrario, ¿verdad? Yo sé que uno anhela paz para su país, que todo marche bien, pero eso no es así. Por más que uno ore que el Señor componga la situación de un país, no va a suceder porque esto va a empeorar. Es el plan divino de Dios, ¿verdad? Entonces imagínense, toda la congregación dice amén y todo, ¿verdad? Y al ver que no sucede eso, amado hermano, qué gran decepción. Dejan de creer, comienza el desánimo. Entonces, el Señor lo que nos llama ahora es, ven y sal fuera y contempla las maravillas de Dios. Contempla las estrellas, ¿será que las puedes contar? Entonces, ¿usted cree que Abraham en ese momento estaba pensando en que, en que no le iban a dar hijo? Se le olvidó, a Abraham se le olvidó porque empezó a ver el cielo y
y a tratar de contar las estrellas. ¿Qué mente iba a tener él ahí para pensar en el problema que tenía? No tenía tiempo para pensar en el problema, sino solamente pensando en Dios, amado hermano. Fíjese, amado hermano. Entonces nosotros tenemos, amado, tenemos que llevar nuestra mente a la palabra del Señor. No descuidarnos por ningún momento, amado hermano, en medio de la crisis que podamos pasar. Y vamos a ver qué crisis. Yo cuando hablo de crisis, se va a dar cuenta cuáles son. Hay un pasaje que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Fíjese, amado hermano. Nosotros mismos no podemos producir fe. Eso téngalo por seguro. Usted y yo no podemos producir fe. ¿Cómo viene la fe? La fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces, el oír la palabra de Dios es ven y sal fuera. Entonces nosotros le aplicamos fe a esa palabra y salimos, amado hermano. Salimos de esa carpa que construimos nosotros, ¿verdad? Como Abraham salió de su carpa, digamos, ¿verdad? Y salió a ver las maravillas de Dios. Salgamos de esa conformidad y vayamos a las escrituras, ¿verdad? Empecemos a leer lo que Dios hizo. Mire, Dios le va a cambiar el pensamiento. Lo poquito que he podido experimentar, eso es bueno, fíjese, amado hermano. Es muy verídico. Incluso se refleja en tu rostro, porque una vez me dijeron, cuando empezó a hacer la pandemia, fue donde el Señor despertó más mi espíritu en leer más la palabra, ¿verdad? Y empecé a leer más y más y más. Y me dijo una persona, yo no sé por qué tenés tanto reposo en medio de lo que está pasando. Y usted no sabe, y ella no sabía que mi corazón estaba en angustiado, que yo ojalá que no me toque la enfermedad o no venga ahorita a mi casa, ¿verdad? Pero lo que daba reposo en mi cuerpo, en mi alma, era porque leía las escrituras y pasaba tiempo con la palabra del Señor y eso me daba reposo. No fui exonerado de la enfermedad, definitivamente, ¿verdad? Pero en el año más duro Dios me guardó, ¿verdad? Y guardó a los míos, pero fue por la palabra, ¿ves? Entonces, por eso dice que fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Entonces Dios le dijo a Abraham, mira al cielo, ¿verdad? Y observa las estrellas, observa las maravillas que ya se realizaron, pues. Mira lo que yo ya hice, contémplalo, ¿verdad? ¿Puedes contar todas las estrellas? Definitivamente no las puedo contar, ¿verdad? No las puedo contar. Entonces, amado hermano, quien se ocupa en las grandezas que Dios ha hecho, no va a tener tiempo para poder tener incredulidad en su corazón, amado hermano. No, no va a haber tiempo para dudas. El Salmo capítulo 147, vamos a buscarlo. Salmos, déjame ver acá, 147, 4. Dice la palabra del Señor. Él cuenta el número de las estrellas, a todas se llama por sus nombres. O sea, el único que podía contar las estrellas es Dios, va, porque las creó. Era el único, ¿verdad? Pero en Efesios capítulos 3:20 dice que poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. Fíjese, amado hermano. Entonces, cuando vemos a Abraham, fíjese, él se le dio una palabra y él creyó, fíjese, en Mateo 9:28. Mira, pues, Mateo 9:28 dice, y llegan a ver, déjame ver, dice la escritura, y llegado a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces, en base a este pasaje podemos ver lo que se le dice a Abraham, fíjese. Pues. Vamos a ver, estamos en versículo 6 dice, y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Entonces, Abraham hasta ese momento volvió a creer. Entonces vemos en Mateo 9:28 donde dice a los ciegos, ¿creéis que puedo hacer yo esto?
Y ellos dijeron, sí, sí, sí creemos. Entonces el Señor nos está diciendo a nosotros en este tiempo, ¿creéis que yo puedo hacer esto, amada iglesia? ¿Verdad? De quitarles incredulidad, quitarles el desánimo, darles reposo en medio de la crisis. Y déjeme decirle que no es nada agradable, ¿verdad? Pasar crisis, ¿verdad? Nuestro pastor cuenta toda la necesidad que él pasa allá, ¿verdad? En su país. Y yo por unas, ¿qué? 3 semanas que pude experimentar una crisis algo similar de la de su país, ya me está desesperando, fíjese, hermano. Y, y nuestro pastor, yo no sé cuántos años lleva pasando ya crisis de ese nivel, donde no hay alimento, donde no hay agua, donde no hay medicina, donde todo subió, y la luz y toda la cosa. Y yo con 3 semanas yo ya sentía que era una eternidad, ¿ves? Pero Dios permitió que experimentara un poquito eso para comprender a nuestro pastor, ¿verdad? ¿Verdad? Fíjese, amor, hermano, porque eso también lo usa el Señor, ¿verdad? A veces te hace pasar una crisis para que comprendas a los otros que están pasando lo mismo. Entonces, cuando yo, por ejemplo, escucho de que un niño se enfermó, un niño está grave, con vómitos, con fiebres altas, yo lo que viene a mi mente es lo que pasó a mi hijo. Entonces, yo ya comprendo el dolor que está pasando el papá o la mamá de ese niño. Y eso lo hace a uno, pues, pues, orar, ¿verdad? Al Señor, que Dios consuela a los padres, ¿verdad? Pero es porque pasamos el valle de lágrimas también, ¿verdad, amados hermanos? Entonces Abraham, mire, pasó tanto desánimo, dejó de creer en la promesa. No crea que no dejó de creer. Él él dudó muchas veces, ¿verdad? Pero Dios siempre lo restauró, amado. Dios le dio la salida. Ese creyó Jehová y le fue contado por justicia, dice, amado hermano. Le fue contado por justicia. Amado hermano, en este tiempo el desánimo es muy grande. En el Salmo 73 podemos ver algo ya para ir finalizando, amados hermanos, porque para hablar del desánimo es extremadamente largo, pero en el Salmo 73 hay algo que nos va a ayudar a nosotros. Un salmo de Asaf, ¿ya? Salmo de Asaf, dice, ciertamente bueno es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. ¿Se da cuenta, amado hermano? Algo muy importante acá. Dios es bueno para con los limpios de corazón. Si en tu corazón o en el mío hay amargura, falta de perdón, ira, envidia, celos y contiendas, ¿será que Dios va a ser bueno con usted y conmigo? Definitivamente hay una limitante, ¿ya? Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Y mire lo que dice Asaf. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, dice. Es porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, dice. Dice que el estar viendo a otros, la prosperidad de otros, cuando uno está sometido en aflicción, prueba tras prueba, y uno comienza a ver la bendición de otros, eso genera una envidia, y ya sabemos que la envidia, esa clase de envidia es una pus en el corazón, dice. Una infección, es un corazón que no está sano, que no está limpio. Entonces, no se puede cumplir ciertamente, bueno es Dios para con Israel, para con los limpios de corazón, no se va a cumplir eso en nuestra vida, dice hermano. Pero mire, Asaf, un siervo de Dios, pasó una crisis. Por poco se resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. Dice. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos se saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Ves? Mire, mire lo que estaba viendo Asaf. Es prácticamente decir, es como nosotros, ¿va? Señor, mire, ¿por qué esta gente que blasfema en tu nombre?
comete maldades, roba, miente, ¿verdad? Hacen toda clase de pecado y todo les va bien, ¿verdad? Todos tienen todo lo necesario, no les falta nada, se enferman, sus familias están unidas y uno que está ahí buscando al Señor está con problemas, la familia casi se disuelve. Es prácticamente lo que Asaf estaba diciendo. Tuve envidia, eso es envidia, ¿viste? O sea, hay que tener cuidado, ¿verdad? Por eso es mejor no fijarse en nadie más. Cuidemos nuestra propia viña, porque el estar deseando lo que otros tienen, eso es envidia, dice amado. En la Biblia lo dice envidia. Pus, mire qué terrible. Entonces, ¿cuál es la solución para esta crisis, amado hermano? Yo sé que algunos están pasando prueba tras prueba, si no, dígamelo a mí, ¿verdad? Dígamelo a mí, que yo en este año yo dije esas palabras, en el momento más doloroso de mi vida. Yo dije, Señor, pero pues, por esa gente que pasa allá abajo, como estoy en un segundo nivel, ¿va? Toda esa gente que está ahí, mira, caminan, van bien, no tienen nada, están tranquilos, riéndose de la vida, y yo, que estoy buscándote, estoy aquí sufriendo y mi hijo en el hospital. ¿Cómo es posible eso? Esas palabras salieron de mí. Tuve envidia. Fíjese, amor, hermano. Tuve envidia en mi corazón por ver la prosperidad del impío. Pero el Señor es bueno, ¿ves? Para mí, como leímos en un versículo, ¿verdad? Me es saludable haber pasado aflicción para poder atender o aprender o prestar atención a tus decretos. Gloria al Señor. Eso que me pasó a mí fue provechoso. Y ha sido provechoso todo este año, pues. Aunque no me ha gustado, no me ha gustado mucho, pero así ha sucedido. Dios a través de la prueba, a través de la aflicción, me ha enseñado pasajes muy bonitos. He comprendido un poco más de la venida del Señor. A través de la aflicción pude comprender Mateo 13, las parábolas proféticas. ¿Te acuerdas de esas parábolas proféticas? A través de la aflicción. Gloria al Señor. Entonces, para esta crisis que afrontó Asaf, hubo una solución. Vamos a buscarla acá. A ver. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. O sea, le costó, dice. Pero la solución dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Amado hermano, la solución para no tener envidia de la prosperidad de los impíos es que entremos en el santuario, dice, amado hermano. Yo los recrearé en mi casa de oración, porque mi casa de oración será llamada por todas las generaciones. Hasta que entré en el santuario, ¿ves? Amado hermano, en el santuario lo único que tenemos que hacer es orar, ¿ves? La oración nos libra de todo eso. La solución para Asaf, para quitar esa envidia, fue que él tuvo que entrar en el santuario, amado hermano. O sea, la envidia que pueda haber en nuestro corazón de cualquier cosa, se va a solucionar estando en el santuario, estando en la presencia del Señor. En Edras dice lo mismo. Nuestro Señor nos ha dejado un breve tiempo y nos ha hecho un lugar en su santuario, dice. Porque ha extendido un poco de su misericordia, nos ha hecho un lugar en su santuario. Mire qué maravilloso. No pongamos la vista en nadie, amado hermano. Eso es un consejo maravilloso que, que no se lo doy solo por decírselo. Yo lo he pasado, dice, hermano. Yo detesté a mi pastor. Tenía una raíz de amargura con él. En la iglesia que estoy es la primera iglesia que el Señor me llevó. Bueno, mi mamá empezaba ahí y me empezó a llevar de 4 meses en la iglesia que estoy nuevamente, ¿verdad? Porque yo me fui de la iglesia, dice, amado hermano. Me fui de la iglesia amargado con el pastor general. Y él no lo sabe, pero me fui amargado. Ya me voy de la iglesia. Me fui, dice, mamá. 2 años fuera de no asistir a ningún lado. Pero el que salió perdiendo fui yo. El pastor, ¿no? El pastor siguió en la iglesia predicando. Dios lo restauró, de ahí va todo.
El que perdió bendiciones fui yo, pero yo en ese tiempo yo creía que por haberme ido en la iglesia, pues iba a generar un poco de compasión en la iglesia. No me fui, yo no quería saber nada, ¿ves? Amargado en mi corazón. El Señor me llamó con cuerdas de amor, reconciliando en mi casa. Mire esta clase de reconciliación, fíjese. Por eso digo que Dios tiene mucha misericordia de cada uno de nosotros, fíjese. Y a esto le aconsejo diciéndole que no ponga la vista en nadie, amado. Perdone, no voy a poner la vista en el pastor Luis, nuestra hermana Silvia, ni ningún hermano de acá, poner la confianza en nadie, amado. En nadie, absolutamente, porque se va a decepcionar. Se va a decepcionar, ¿verdad? Porque todos fallamos. Pero reconciliando con el Señor, le digo, Señor, en mi casa, yo ya no aguanto estar lejos de ti. Perdóname y quiero reconciliar contigo. Pero eso sí, mire, todavía con condición, fíjese más. Pero eso sí, yo no quiero volver a poner un pie en Ministerios Puerta del Cielo. Por favor, llévame a otro lugar. Que todavía había falta de perdón en mi corazón, fíjese, mamá. Pero eso en su gracia y misericordia, a veces sentí que me perdonó, pero me fui a otra iglesia. Pasaron 12 años, 12 años. Estuve en otro ministerio, pero el Señor me volvió a regresar a la iglesia en la cual estoy nuevamente, porque yo puse la vista en el hombre, puse mi confianza en el pastor, no en Dios. Yo miré miré ¿qué es? Las imperfecciones del siervo de Dios ahí, pues que Dios había que ha puesto ahí. Empecé a ver sus errores, todo. Pero el problema no era él, fíjese, mamá. El problema era yo. Había una vecina que le gustaba andar hablando de todo, ¿verdad? Como siempre hay más de alguna en un barrio, ¿verdad? Pero a esta vecina le gustaba hablar más de la que tenía a la par, ¿verdad? Su otra vecina. Porque lavaba su ropa y esta vecina tendía su ropa cabal en la ventana de la cocina de ella, ¿verdad? Pero ella, como era habladora, ella miraba, decía, esta mi vecina no lava bien la ropa. Ella por gusto lava porque toda su ropa tiene manchas todavía de suciedad. Y cuando ella empezó a ver que la ropa de la vecina no estaba bien lavada, comenzó a contárselo a medio mundo, ¿ves? Y a decirle, es que esta mi vecina por gusto lava. Lava, pero lava mal. Pues mejor no debería de lavar nada. Toda la ropa manchada ahí. En la ventana de mi cocina se ve cómo están las manchas de la ropa. Y empezó a hablarme un montón de cosas. Entonces esta mujer que hablaba mucho, chismoseaba mucho, decidió hacer una limpieza profunda en su casa. ¿Ves? Empezó a limpiar bien, dejar bien chilero, como decimos aquí, bien bonito. De último dejó la cocina, empezó a limpiar la cocina, lavar todo. De último dejó la ventana donde ella miraba la ropa de su vecina, ¿verdad? Había ropa tendida, a veces voy a dejar de último esa ventana, empezó a limpiar la ventana, ¿ves? Para su sorpresa, cuando ella limpió la ventana, se dio cuenta que la ropa de la vecina estaba bien limpia y blanca. El problema era la ventana de ella, que tenía manchas de suciedad. Eso quiere decir, amado hermano, que cuando nosotros comenzamos a juzgar a nuestros hermanos, el problema no es el hermano, el problema es la vista que tú tienes, está manchada con suciedad. Las manchas que estás viendo en la otra persona son tus propias manchas. No juzguéis para que no seas juzgado, ¿verdad? Porque con la misma medida que medís serás medido. Porque tú en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo. ¿Por qué razón? Porque las ventanas que son tus ojos, les falta colirio, les falta palabra. Por eso le digo, amor, no voy a cometer el error que yo cometí, ¿ya? De fijarme y tener la confianza en los hermanos, ¿ves? Porque el problema vas a ser tú. Tu vista está manchada con tus propios errores. Entonces, para que eso no suceda, debe haber una limpieza profunda en nuestra propia casa, en nuestra propia vida, ¿ves? Fíjese, amado hermano, qué emocionante es esto, ¿ves? Porque a base de la experiencia el Señor me ha mostrado eso. Y mire, hasta ahora lo comprendí. ¿Ves? Hasta ahora lo comprendí. Cuando te comienza a afectar en tu vida lo que hablan mal de ti, ¿ves? Incluso con el mensaje de nuestro Señor, Cristo viene.
Aunque te digan que son tonterías lo que estás predicando, a veces si no estás bien parado en Cristo te va a afectar y te va a desanimar al no predicarlo. Pero ¿cuándo afecta el desánimo? Cuando hay una injusticia en nuestra vida, ¿verdad? Cuando un hermano no me saluda. Puede suceder aquí, incluso hasta aquí, dice mi amado pastor, hermana Silvia, puede suceder aquí, ¿verdad? Por eso cuidémonos, amada familia. Ay, el pastor Luis nunca me ha llamado. Ay, mejor me voy del grupo porque llama a otros y a mí no me llama. Y eso que he puesto peticiones en el grupo y nunca me ha dado una oración. Hermana Silvia nunca me ha llamado. Mejor me voy. Estoy poniendo la vista en el hombre. Dios está hablando, dice, mamá, de alguien se quería ir por ahí tal vez, ¿verdad? Pero Dios está hablando, dice. Entonces, cuando sucede y nos afectan esas cosas a nosotros, es porque nuestra vista se apartó. ¿De dónde se apartó? Del sacrificio que hizo en la cruz, dice. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él no se preocupó por sí mismo. Él todavía se preocupaba por nosotros, ¿ves? Le dijo a Juan, Juan, ahí tu madre, madre, ahí tu hijo. Le dijo. O sea, Jesús estaba preocupando por su madre, que se iba a quedar sola. Entonces le dijo, adopta a Juan, ¿verdad? Como hijo, y Juan adoptaba a María como tu madre para que no estén solos, ¿verdad? Que se ayuden. O sea, Jesús preocupándose por la necesidad de ellos. Y Jesús en la cruz también, toda clase de insultos que hacía, él todavía dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, Jesús en la cruz nos enseñó a perdonar, ¿verdad? Entonces, amado hermano, hago una pregunta. ¿Por qué es difícil que nosotros perdonemos a alguien que nos ha hecho daño? Usted ha escuchado esa expresión, "Ay, cómo cuesta amar al enemigo, cómo cuesta perdonar". Yo me la he hecho, yo le he dicho, a mí me costó perdonar a mi padre. Gracias a Dios está con vida todavía, ¿va? Ahí lo estoy disfrutando. Pero antes, cuando yo lo miraba, provocaba ira, enojo, dice, hermano, hasta que Dios me ayudó para perdonar. Pero mire cuántos años pasó para que perdonara a mi papá, como unos 10 años tal vez, fíjese, hermano. Entonces, ¿por qué nos cuesta perdonar? ¿Por qué nos cuesta amar al enemigo? ¿Verdad? Porque nuestra vista se ha apartado de la cruz. Esto quiere decir, amado hermano, que para que suceda esto tenemos que pasar más tiempo a los pies de Cristo, recordando el sacrificio que él hizo en la cruz. Al pie de la cruz nosotros vamos a tener la facilidad de perdonar, dice mamá, de no estar viendo a nadie, de no estar teniendo contiendas con nuestros hermanos, dice mamá. A veces tenemos problemas con nuestro prójimo, ¿ves? Con nuestros mismos hermanos de la iglesia. Por eso el Señor no desciende, dice mamá, a plenitud con su iglesia, no ha descendido. Hay hermanos que tienen problemas con hermanos de la misma iglesia, no se quieren ver, no se saludan. No, ay, a lo mejor no llego a la iglesia porque si no llega él, ahí sí llego a la iglesia. Pero si está llegando a la iglesia el hermano, pastor, yo no voy a llegar, me cae mal. ¿Ves? Digámoslo acá mejor va, nuestro grupo. Pastor, yo no entro a las reuniones porque ahí está la hermana que me cae mal. No me gusta cómo predica, mejor cuando ella no esté yo entro. Es discordia entre hermanos. ¿Cómo va a descender Dios su presencia en nosotros, amados? ¿Cómo la va a descender? ¿Cómo nos va a dar su llenura del Espíritu Santo teniendo una división con nuestros hermanos? Dice, amado. Pero ¿sabe cómo el Señor va a restaurar esa unión, ese vínculo familiar entre hermanos? Que seamos transformados, como Jacob. Jacob dice que cuando se enteró que Saúl venía, dice que se aterrorizó y empezó a ver qué hacía, empezó a dividir al campamento en grupos y empezó a preparar regalos para que apaciguar la ira de Saúl. Así hay muchos en la iglesia del Señor, hermanos con discordia, pero lo que hacen es llevarle un regalito al hermano para tal vez así se apacigüe la ira o el enojo, ¿verdad? Le llevan una su ofrendita, uno sus víveres, ahí mira, te traigo esto para que estemos tranquilos y todo, ¿verdad? Buscando ideas humanas para resolver el problema. Apacigua un momento, pero no lo resuelve. Eso quería hacer Jacob. Comenzó a preparar regalos. Ya de último oró al Señor. Pero ya de último, ¿viste, amado? Y no funcionó. Cuando funcionó fue cuando Jacob luchó una noche con el ángel y el ángel le descoyuntó, ¿verdad? Le quebró ahí. Entonces dice
que Jacob dice, y su alma sanó, él fue transformado. Hasta cuando él fue transformado y quebrantado, él tuvo paz con Esaú, con su hermano. Amado hermano y hermana, si tienes un problema con algún hermanito ahí en la congregación donde tú asistes, no estés usando cosas humanas para tener la paz. El problema eres tú. El problema soy yo si tengo alguna dificultad con un hermano. Lo que necesitamos para resolver esta crisis y no desanimarnos es ser quebrantados y ser transformados, fíjese, amado hermano. David era un hombre conforme al corazón de Dios, ¿verdad? Hay un pasaje, déjenme encontrarlo. Fíjese que qué tremendo era David, porque David tenía comunión con Dios. Fíjese, pues hablamos de la comunión con Dios en Esther, ¿verdad? Esther tenía enfrente a Amán y ya el rey le había dicho, ¿cuál es tu petición? Y la mitad del reino te voy a dar. Pero el rey, Esther no dijo su petición, sino que ella fortaleció la comunión con el rey, aún enfrente de sus enemigos. David tuvo la tentación, que sus amigos le dijeron, ahorita es el tiempo, puedes matar a Saúl, puedes matar ahorita, puedes tener la oportunidad de matarlo. Y él dijo, no, yo no voy a poner las manos en el cual Dios ha ungido como rey. Lo que David hizo fue fortalecer la comunión con Dios, ¿ves? O sea, la comunión con Dios es la oración, pero hay un pasaje donde David tuvo un problema, déjenme verlo. En segunda de Samuel, amado hermano, capítulo 16, versículo 5 al 13. Podemos ver el título del capítulo, ¿verdad? Vamos a ver. Dice, y vino el rey David hasta Bahurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, y decía Simei maldiciéndole, fuera, fuera hombre sanguinario y perverso. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl en lugar de cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón, y hete aquí sorprendido en tu maldad porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Miren esas palabras de este varón. Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Estaba dispuesto a matarlo. Pero miren lo que responde David. ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Dice. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? Y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí, mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. ¿Ves? Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Mire la convicción de David. ¿Qué quiere decir esto, amor? Que un hermano esté hablando injustamente de ti o de mí, diciendo cosas que no son por falta de información. Puede ser, ¿verdad? Aunque alguien esté hablando mal de ti, no debemos atacarlo, ¿ves? Sino ser como David. Dios se lo ha permitido que hable mal de mí. Tal vez Dios mire la aflicción que me está causando esto y esas aflicciones y esas injusticias se conviertan en bendiciones para mí. Dice que David era un hombre transformado, dice amor. Y con esto termino. Una hermana se quería ir de la iglesia. Dice, le dice, se acercó con un siervo, ya no era el pastor, sino era otro hermano, y le dice, ya me quiero ir de la iglesia, me voy a ir de la iglesia. Hay unas hermanas que están hablando de mí injustamente. Están hablando de mí y son cosas que no son ciertas. Yo mejor me voy, ya no quiero estar acá. Entonces el hermano le dijo, y le hace esta pregunta, ¿cuál de ellas te escupió? Le dijo. Entonces la hermana dijo, pues ninguna me ha escupido. Y entonces, ¿por qué te vas a ir? Si a Cristo lo escupieron y Él perdonó, y a ti no te han escupido. Ellas están hablando de ti cosas
que tal vez no tienen toda la información acerca de la verdad, pero te han dañado a ti y no han sido nada agradables, pero no te han escupido. Necesitas estar al pie del madero para poder sobrellevar esa carga. Fíjese, amado hermano, yo le comparto este mensaje, que no se desanime. Si alguien ha hablado mal de usted, si has tenido problemas con algún hermano, incluso si en este ministerio te ha dolido algunas palabras que se han dicho, no es algo para que te desanimes. Dios lo ha permitido, ¿verdad? Dios ha visto tu aflicción. Pero otra cosa, Dios también permite estas aflicciones para probar cuál es tu condición en cuanto a Él. Con Saúl, Dios lo presionó en aflicción. Cuando él empezó, la comunión de Saúl con Dios era buena, porque se levantaron hombres y dijeron, y este nos va a gobernar. Es como que dijeran que lo pongan a usted de pastor en alguna iglesia, ¿verdad? Y se levanten unos demás, y este va a pastorearnos. Este no sirve para pastor, mejor no, pongan a otro. Algo así le dijeron a Saúl y este nos va a gobernar. Y entonces dice que Saúl disimuló lo que le dijeron, porque su relación con Dios estaba bien. Pero tanta era la presión, que al final él se desvió. Tuvo envidia, celos, fíjese, y se desvió de la comunión con Dios, fíjese, amado. Entonces se expuso lo que había en el corazón de Saúl. Entonces, amado hermano, cuando sucedan estas cosas en nuestras vidas, lo que Dios también está haciendo es ver qué es lo que hay en el corazón. Va a salir tu verdadera personalidad en querer o no querer buscar al Señor, fíjese, amado hermano. Porque Dios todo lo usa para provecho de su iglesia. Así que en esta noche, amado hermano, si alguien está pasando algún proceso así, ¿verdad? Y muchas veces ha querido tirar la toalla o quiere irse de la iglesia o ya no quiere seguir en el reino del Señor o ya no quiere predicar el mensaje de Cristo viene, no se desanime. Sal y contempla y cuenta las estrellas a ver si las puedes contar y contempla la obra de Dios. Y si has sentido envidia, celos, ¿verdad? Tienes algo contra tu hermano, contra tu pastor, contra quien sea, lo que necesitas es volver a tener la vista en Cristo. Es necesario volverse al madero y tener la convicción que Cristo tuvo en el madero de perdonar, ¿viste? Así que adelante, iglesia del Señor, no se desanime, siga adelante, sigamos todos adelante, sigamos, no, no, por favor, no vaya a poner la vista en nadie. Tengamos comunión, eso sí, como hermanos y como familia, tengamos una estrecha comunión, una misma mente, con un mismo sentir, pero por favor, no pongamos la vista en ninguno de nosotros, en confianza en nadie, si nuestra confianza sea en el Señor. Y el Señor va a derramar su bendición en este ministerio como lo ha estado haciendo. Gloria al Señor, así que Dios me los bendiga y Dios me los guarde y el tiempo para mi hermana Silvia. Gloria a Dios. Muchísimas gracias, hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. Un mensaje que, como siempre, el Señor nos está hablando porque nos ama mucho y nos ama tanto. Sabe que estamos pasando problemas, situaciones, pero Él siempre, como dice su palabra en Isaías capítulo 40, verso 29 al 31, dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperamos, familia, a Jehová, tendremos nuevas fuerzas. Leeremos alas como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Amén. Confiemos en el Señor, pongamos nuestros ojos en el Señor Jesús, no en el hombre, porque en el Señor Jesús es el que nos da esa paz. Y si hay algo en tu corazón, dáselo al Señor, que lo limpie, que te sane esas heridas. Reconcíliate con Dios primeramente, para que haya paz en tu corazón. Y como dijo nuestro hermano, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, eso fortalece nuestra vida espiritual. Cuando empezamos a ocuparnos a leer la palabra de Dios, cuando usted la lee, eso va sanando su vida, lo tiene ocupado en el Señor y ya deja de lado todas aquellas preocupaciones, familia, que puedan estarle quitando
o convirtiéndolo en desánimo en su vida. Hay una oración que quisiera leerles. Está basada justo en Isaías 40, verso 28 al 31. Pedir por nuevas fuerzas en el desánimo. Amén. Voy a hacer esta oración para aquellos que deseen, que están desanimados y quieran repetir esta oración conmigo. Amén. Lo pueden hacer. Padre, tú eres el Creador, tú eres el soberano Dios. Tú no necesitas nada, pero yo soy una criatura que te necesita a ti. Cuando veo con tantas cosas que hacer y sin terminar, con diferentes preocupaciones, con ansiedades y problemas, mi inmediata reacción es el desánimo. Pero es aquí en donde me recuerdas que yo no soy Dios. Yo necesito descansar. Yo no tengo el control de las cosas. Yo me canso. Así que Dios, recuérdame que no me has llamado a salvación en Cristo para independizarme de ti. Al contrario, Señor, día a día me muestras cuán dependiente soy de ti. Perdóname, Señor, por querer tener las cosas en mi control, por hacer las cosas a mi manera, por no confiar en ti hasta el punto de no poder dormir. Pero gracias porque mi confianza está en ti, mi Dios, Dios eterno, que no se cansa ni se fatiga, quien me da fuerzas, por eso espero en ti. Mi Dios que trasciende todo lo creado y que no es controlado por el tiempo, pues tú eres el creador del tiempo, que en mi desánimo encuentre el ánimo en mi Señor. En el nombre de Jesús, amén. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial por este precioso tiempo que hemos tenido aquí con nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. Vamos a orar para poder terminar esta transmisión, pero para todos nuestros hermanos que están presentes vamos a quedarnos un tiempo de comunión, porque este es el tiempo más hermoso que tenemos, un tiempo donde, de preguntas, de respuestas, pero también un tiempo donde podemos estar todos los hermanos juntos como una familia. Amén. Gloria al Señor. Padre Celestial, al cerrar esta reunión queremos darte toda la gloria y toda la honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó el tiempo de reunirse aquí hoy y también por aquellas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga ricamente. Amén.